¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Amén. Estamos observando eso. Y habíamos leído en el libro de Hechos un relato del apóstol Pablo cuando él llega a Atenas, a una cultura diferente a la que él estaba acostumbrado, una cultura griega que era politeísta, es decir, que creía en la existencia de varios dioses. Y cuando Pablo llega a Atenas, él realmente se extraña y se confunde porque realmente no había tenido esta misma percepción antes. Y al ver los diferentes templos que se habían levantado para los diferentes dioses, él empieza a extrañarse y empieza a hablar acerca del Dios no conocido. ¿Se acuerdan? Había un altar que habían levantado los atenienses y al que le habían titulado el Dios no conocido. Y Pablo les señala a ellos diciendo: ese es el Dios que yo vengo a darles a conocer, el Dios que ustedes no conocen. Y realmente, escúchame bien, qué impresionante es que ellos tenían una infinidad de dioses. Revisa, no sé el número exacto, cuántos dioses los griegos tenían, y ninguno de ellos era el Dios verdadero. ¿Me estás entendiendo? O sea, tantos dioses habían que habían levantado, pero ninguno de ellos era el Dios verdadero, sino era un Dios de la proyección de su mente, de sus ideas, de sus placeres, de sus codicias. Y ahí es muy importante lo que habíamos dicho, que nosotros no tenemos que fabricar a Dios, no somos llamados a idearnos o imaginarnos a Dios, porque eso es ignorancia. Cuando un joven se acerca a otra cultura, y muchas veces tú has debido tener esa experiencia, y empiezas a ver diferentes dioses del musulmanismo, del hinduismo, y empiezas a tener la misma extrañeza que el apóstol Pablo, y empiezas a cuestionar y decir: ¿cuál de esos dioses es real? ¿Cuál de ellos es verdadero? Tal vez me estoy equivocando. Tal vez estoy con un Dios que no es el Dios realmente. ¿Y qué me asegura a mí que ese es el Dios verdadero? Y hay mucha gente así andando por el mundo, haciendo la prueba, metiéndose en diferentes religiones, tratando de buscar lo verdadero. Y qué importante es que entendamos lo que hoy vamos a hablar justamente. ¿Cómo nosotros podemos conocer al Dios verdadero? ¿Cómo tú puedes tener seguridad y puedes decir: yo realmente conozco al Dios verdadero? Amén. No cualquier Dios, no un Dios de mi imaginación, de hombres, sino el Dios verdadero. Amén. Así que vamos a Romanos capítulo 1, versículo 19. Y aquí vamos a ver justamente el apóstol Pablo nuevamente hablando a la iglesia en Roma, y él les expresa cómo los que están en Roma pueden conocer a Dios, ¿no? ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? Hoy vamos a hablar de una de las formas, de las diferentes que hay. Y lo primero que Pablo dice acá en Romanos 1:19, esto es muy interesante, dice acá Pablo: porque lo que de Dios se conoce, lo que podemos conocer, en otras palabras, lo que yo puedo conocer de Dios, dice, les es manifiesto. Repite conmigo: les es manifiesto. Les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo: no necesitamos nosotros indagar, no necesitamos imaginarnos a Dios, porque Dios mismo está interesado en que le conozcamos. Amén. Él mismo está interesado. Y si le podemos conocer a Él, no es por nuestra inteligencia, es porque Él se ha manifestado. Él se ha mostrado. Esa palabra manifestar en griego es apocalipsis, apocalipto. ¿Sabes qué es apocalipto? Apocalipto es una cortina, como los teatros griegos que están cerrados, ¿verdad? Hoy no sé si lo utilizan, pero son cortinas cerradas, y cuando está todo cerrado, tú no puedes ver nada de lo que está detrás de este telón, ¿verdad? No sabes, puedes presumir,
Puede haber sonidos, puede haber de repente pistas, y puedes decir, yo sé que atrás hay una mujer. No, yo sé que es un varón. O sea, por la forma de caminar, de repente, ¿no ve? Pero no sabes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se abre el telón. Y eso es Apocalipsis. Cuando se revela, cuando se manifiesta, y ahí recién empiezas a decir, wow, yo pensé que era una mujer y había sido un hombre. ¿Estamos entendiendo? Ahora, con este ejemplo, no te quiero decir que Dios es una mujer o un hombre. Ojo, por eso tienes que conocer a Dios. Porque muchos estamos detrás de la cortina. Pero para que podamos conocer a Dios, ¿sabes? No necesitas tú abrir la cortina. Es Dios quien tiene que abrir la cortina para que le puedas conocer. ¿Me estás entendiendo? Él es el que tiene que abrir. Y cuando Él abre, ahí podemos ver quién es Dios. Pero es porque Él realmente en su voluntad se deja conocer. Y esto realmente es algo que ocurre con nosotros como personas. Yo puedo mirarte ahí donde estás sentado, pero no conocerte. Pero ¿cuándo yo puedo conocerte a ti? ¿Cuándo puedo saber quién eres tú en realidad? Cuando tú permites que yo pueda entrar en tu vida. Cuando me abres las puertas, ¿no ve? Cuando me dices, pastor, yo le invito un café, venga y charlemos. Amén. Y podemos hablar y podemos indagar y ver, a ver qué sueñas, a ver qué pesadillas tienes, a ver qué retos hay en tu vida, a ver, dime, cuéntame. Y todo lo que tú me estás dando, la información que me estás dando, ¿sabes qué estás haciendo? Apocalipsis. Te estás revelando. O sea, por si acaso, revelar no viene de la palabra, me revelo contra ti, ¿no? No, te estás mostrando cómo eres. Porque una cosa es lo que eres tú aquí, lo que eres tú en el mundo, pero otra cosa es lo que tú eres adentro de ti. Es otra cosa. Y eso es lo que muchas veces no queremos nosotros que conozcan a las demás personas. Lo ocultamos. ¿Qué va a decir la gente si yo digo, no sé, que tengo sueños impuros? ¿Me entiendes? Lo ocultamos porque no queremos que los demás nos conozcan. Pero Dios no es así. Dios no tiene miedo de que le conozcas. Él quiere más bien que el mundo le conozca. Amén. Y no tenemos que tener miedo de conocerle a Dios. El anterior día, domingo, que compartí acerca de esto, hablábamos de esta corriente del agnosticismo. Gente que simplemente se queda en creer en la existencia de Dios, pero no quiere dar este paso de conocer a Dios. Que dice, no, yo no voy a dar ese paso. Para mí es suficiente que Dios exista. Y muchas veces es porque tienen miedo. Porque saben que conocer a Dios puede cambiar tu vida. Porque tal vez te imaginas a un Dios, pero cuando tú le conoces, de verdad empiezas a comprender lo que Dios quiere. Amén. Y yo te invito, conoce a Dios, porque Dios está dispuesto a darse a conocer. Amén. Por eso Pablo dice, nos es manifiesto. El telón está abierto. Tú puedes conocer a Dios. Tú puedes conocer a Dios. Dile que está tú puedes conocer a Dios. Amén. ¿No te alegra eso? Oye, para mí es un descanso eso. Imagínate saber no poder conocer a Dios. O sea, toda la vida intentando aquí, a ver, tal vez me equivoco. Y a veces uno me pregunta y me dice, ¿no? ¿Y cómo yo puedo estar seguro de que la vida eterna? ¿Conoces a Dios? Esa es la pregunta. Porque el que conoce a Dios tiene seguridad. Y cuando tú dices, no sé, no estoy seguro si va a haber una vida eterna, no conoces a Dios. No conoces a Dios. Por eso estás así. Y tal vez la reencarnación es lo correcto. No conoces a Dios. Amén. Conoce a Dios. Dios quiere darse a conocer. Pero Dios también sabe que somos nosotros muy tentados por nuestra mente. Y que tenemos esa tendencia de que siempre queremos fabricar a nuestro propio Dios. Aunque seamos, por si acaso, acá culturalizados con la Biblia, porque así hemos crecido muchos de aquí, ¿no ve? ¿O no? ¿Hay aquí alguien que no conoce este libro? Todos lo conocen, todos lo saben, pero a pesar de ello,
puede que no conozcamos a Dios. Puede que el Dios que tenemos en nuestra mente es un Dios falso. Es un Dios de tu mente, de tu imaginación. ¿Amén? ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Mira, yo quiero que leamos 1 Corintios 13, 12. Y aquí vamos a entender un principio importante. Solo podemos conocer de Dios lo que Dios nos permite que conozcamos. Solo podemos conocer de Dios lo que Dios permite que conozcamos. El ser humano se ha enloquecido, queridos, porque el ser humano quiere conocer a Dios y realmente hasta que el ser humano diga, yo quiero conocer pero al 100% a Dios, recién voy a creer en Dios. Esa es mucha de las presuposiciones que tiene, o los argumentos que utilizan muchos seres humanos. Yo quiero ver a Dios al 100%, ahí voy a creer en Dios. Pero te cuento algo, que a Dios no lo vamos a poder conocer al 100%. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no fuimos hechos y no estamos construidos para poder conocer a Dios al 100%. Cuando Moisés quería ver a Dios, Dios le dice a Moisés, oye, ¿quieres verme? ¿Cómo es? ¿Cuántos quieren mirar a Dios? Bien, buen anhelo, ¿no? Pero te voy a decir qué va a pasar si miras a Dios. ¿Sabes qué dice Dios a Moisés? Ciertamente morirás. Vas a morir si me ves. O sea, imagínate la gloria y la grandeza de Dios, que dice la Biblia que sostiene el universo en su mano. Y no está hablando de que es un gigante ahí, ¿no? Que está agarrando como estos hombres de negro, ¿no ve? Que a veces dan esa ocurrencia, ¿no? De que somos miniaturas del universo, ¿no? No, estamos hablando de que la esencia de Dios es diferente a la esencia de la materia. Es diferente. Por eso es muy difícil para los científicos poder comprobar la existencia de Dios desde el ámbito científico, porque no lo van a lograr, no lo van a poder. ¿Me entiendes? Es como una hormiga tratando de entender tu mundo. No vas a poder, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque es otro de otra existencia. Y si quieren podemos charlar de este punto que es apologético, ya con algunos que les gusta esta área. Podemos hablar, yo siempre hablo de 3 premisas, 3 cosas que siempre hablo para entender la metafísica, como se llama en la filosofía. Primero, en el principio existió algo. Si tú quieres manejar cualquier tipo de argumento, en el principio siempre tiene que haber algo, ¿verdad? O alguien. Si un evolucionista me dice, yo le pregunto, ¿qué hubo en el principio? ¿Qué hubo en el principio? ¿Qué me va a decir el evolucionista? La energía. Hoy se maneja la energía, antes la materia, ahora es la energía. La energía, ¿me entiendes? ¿Qué voy a decir yo como cristiano? ¿Quién estuvo en el principio? Dios. Ok. La segunda premisa que yo manejo es este que estuvo en el principio, sea algo o alguien, tiene que ser diferente a su creación. ¿Por qué diferente? Porque si ese algo es también creado, significa que hay otro que lo ha creado. Y podemos entrar en una cadena infinita. ¿Me entiendes? Necesariamente ese algo tiene que ser diferente. Pregunta, ¿la energía es atemporal, es diferente? ¿Es un otro yo de lo que es la creación? Y ahí entramos en un conflicto, ¿no? Estoy hablando de un argumento filosófico, por si acaso, ¿no? Que hay muchos que te puedo compartir. Y en ese sentido, Dios, escúchame bien, por eso no lo podemos nosotros estudiar como si fuera una rata de laboratorio, porque Dios es un otro, es de otra especie, es de otra naturaleza, es de otra esencia, porque si Dios fuera como nosotros, entonces habría otro creador encima de Dios, y cosa que no es así, necesariamente. Ahora alguien me dirá, pero tal vez hay otro Dios. Ya, si ese otro Dios, entonces va a tener otro Dios. Pero en el principio tuvo que haber alguien o algo.
Necesariamente tenemos que llegar a un ser diferente. ¿Me entienden? Ahora, yo sé que es un poco medio difícil lo que estoy diciendo. No estoy dando clases de filosofía, pero son argumentos, ¿ya? Pero yo mencionaba esto porque Pablo también dice acá en en Corintios, estamos aquí, 13:12, mira, dice Pablo, ahora vemos por espejo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Cuántos de aquí manejan autos? Levanten sus manos. ¿Cuántos manejan autos? Ahí están los expertos. ¿Dónde están? Mujeres que manejan autos. Moto. ¿Cuántos manejan moto? Camiones, trailers. Movilidades, para decirlo de otra manera. A ver, ¿para qué sirve el retrovisor? ¿Cómo es? Los choferes, ¿dónde están? ¿Para qué sirve el retrovisor? Para ver lo que está por detrás, ¿no? Cuando tú tienes un retrovisor, tú no estás viendo lo real, estás viendo una proyección de lo que está por detrás, que es lo real. Un automóvil, una persona, un animal, etc. ¿Me entiendes? Esta es la metáfora que está utilizando el apóstol Pablo. Que cuando miramos a Dios, dice que lo miramos por un retrovisor. No lo miramos directamente, sino lo miramos como los choferes. Como si Dios estuviera pasando por ahí y tú tienes acá un retrovisor y miras y empiezas a ver a Dios. Mira, ahí está Dios. Así lo miramos. Pero hay otra cosa más que dice Pablo. Mira, dice, ahora vemos por espejo, ¿qué? ¿Cómo está este espejo? Oscuramente. ¿Cuántos de los choferes aquí han ido alguna vez en un charco? No sé, han ido y ¡pum!, ¿no? El lodo ha saltado ahí en el retrovisor. ¿Qué tal? O cuando hace lluvia y se llena de nieblina, ¿no? Y ya está ahumado ahí el espejo. ¿Cómo miras ahora? Oscuramente. Borroso. Tal vez una sombra, tal vez una vaca, tal vez una moto. Pero se ve algo, ¿no ve? Ay, mira una sombra, mira la silueta. ¿Me entiendes? Así, queridos, el ser humano mira a Dios. ¿Saben lo que conocemos de Dios? Es lo poco. Ni siquiera es el 100% de Dios. Así miramos a Dios, como borroso, como un espejo. Ahí está Dios, pero todavía no lo entendemos. Por eso muchos jóvenes se van de la iglesia. Porque los jóvenes dicen, pastor, yo tengo que entender al 100% a Dios. Discúlpame. Entonces muérete y cuando llegues al reino vas a mirar a Dios, ¿no? Y ahí vas a conocer quién es Dios al 100%. Eso dice Pablo acá. Mira lo que dice Pablo. Dice, ahora le conocemos, dice, veremos. ¿Qué significa más entonces? Entonces, cuando Él se haga conocer, cuando le miremos al 100%, ¿cómo le vamos a ver? Cara a cara. Ahí recién vamos a decir, wow, ahí está Dios. Así había sido Dios. Así había sido Dios. Pero ahora, dice, ¿cómo conocemos? Una parte de Dios. Dile al que está a tu lado, solo podemos conocer una parte de Dios. Y alguien me dirá, ¿y por qué no se hace conocer Dios al 100%? Te vas a morir. ¿Quieres morirte, no ve? Ahora conocemos a Dios en parte. En parte. Pero ¿sabes? Lo más impresionante y lo más importante es que lo que Dios te da a conocer es suficiente. ¿Amén? Es suficiente para que tú puedas caminar y puedas tener seguridad en la vida. Pero lo conocemos en parte. Y luego dice ahí Pablo, pero entonces cuando le miremos a Él, cuando estemos muertos, cuando haya la resurrección, cuando estemos en la vida eterna, dice, le conoceremos. Y mira, ¿cómo le vamos a conocer a Él? Mira qué dice Pablo, no utiliza el 100%, pero ¿qué dice él? No, ¿qué dice ahí? La última parte, pero entonces conoceré. ¿Cómo? Como fui conocido. Wow.
¿Cómo es que Dios te conoce a ti? No hay ni un rincón de ti que Dios no conozca. Es más, te voy a dar una noticia que dice la Biblia: hasta la cantidad de tus pelos conoce Dios. Y los tiene bien contabilizados a cada minuto. Si hoy cae un pelo tuyo ahí al suelo, Dios ya sabe ya cuántos hay vivos ahí. Imagínate. Eso dice la Biblia, por si acaso, no me estoy inventando. Eso dice la Biblia. La profundidad del conocimiento de Dios de nosotros es absoluto, es 100%. Pero cuando muramos, cuando estemos a la cara a cara a Dios, le conoceremos también así. ¡Wow! ¿Cuántos quieren morir? No, todavía, dicen, ¿no? ¿Sabes que yo tengo muchas inquietudes también acerca de Dios? Pastor, ¿usted también? Sí. Y no son inquietudes de duda, por si acaso, ¿no? De su existencia, otras cosas. Sino tengo preguntas. Preguntas que sé que un día el Señor me las va a responder. Cuando yo le mire cara a cara. Amén. Es un principio que debemos tragar y debemos aprender a asimilarlo. Solo podemos conocer de Dios lo que Dios nos permite que conozcamos. ¿No? ¿Amén? Sin embargo, ahora sí entramos a una de las cosas importantes: ¿cómo podemos conocerle a Él? Romanos 1:20. Todavía no hemos hablado de la forma, ¿no ve? Ahora vamos a hablar de la primera forma. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Ya? Romanos 1:20. A ver, ¿qué dice Pablo aquí? Seguimos la misma lectura. Y dice Pablo, porque, mira, las cosas invisibles de Él. Acá está hablando de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Cómo ante nuestros ojos Dios parece ser, ¿qué? Invisible, ¿no? La invisibilidad de Dios, dice, ¿no? De Él, dice, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles. Es decir, Dios nos está manifestando de alguna manera que Él es poderoso y que es Dios eterno, su deidad, su gloria. ¿Y cómo nos los está mostrando? ¿Cómo nos está dando evidencia de eso? ¿Qué dice Pablo? Hace claramente visibles desde la creación del mundo. En otras palabras, una de las formas como Dios se muestra a ti es a través de su creación. La creación es la evidencia principal de que hay un Dios. Cuando tú miras la creación, cuando tú vas a la creación y ves la complejidad, ves la perfección, ves la grandeza, empiezas a entender que existe un Dios. Cuando te miras a ti mismo, ¿alguna vez te has mirado al espejo? ¿Cómo es? Algunos vanidosos lo hacen, ¿no? Oye, deberías asombrarte de ti. ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo Dios te ha hecho? ¿Cuánta perfección? ¿Cuánto orden? ¿Cuántas leyes Dios ha colocado? Es más, toda una fábrica está funcionando ahorita dentro de ti. Y ni siquiera tú estás mandando ahí, ¿no ve? O alguien está operando aquí. Toda una fábrica está ahí. Y cómo Dios ha sido tan sabio. Ahora, ¿qué dice acá? Que la creación en primer lugar es una muestra de su poder y de su deidad. Y mira, siendo entendidas, dice, por medio de las cosas que Él hizo. Si hay algo hecho es porque hay un autor de lo que ha sido hecho. Y el autor de la obra de la creación es Dios. Y mira lo que dice luego. De modo que no. ¿Oh? ¿Qué dice? No tienen excusa. ¿Sabes qué va a ocurrir cuando venga el fin y tú te encuentres con Cristo? Y Dios te pregunte, ¿y por qué tú no has creído? Y tú le digas, no, es que, Señor, los evolucionistas tienen la culpa, me han dicho que la creación es eterna, que la materia, que hemos evolucionado, que los monos. ¿Sabes qué te va a decir Dios?
yo todo el tiempo te he puesto evidencia ante tus ojos. Todo el tiempo, el sol, la luna, las estrellas, las cosas, toda la grandeza. Ahora estamos gastando millones al ir a Marte. ¿Y sabes por qué? Por ese orgullo que tiene el ser humano de no creer que hay un Dios. Porque quieren comprobar y decir, bueno, no hay Dios, ahí está, había habido vida. Que sigan buscando, que vayan hasta no sé dónde, hasta el último rincón del universo. Pero no van a poder refutar a Dios. ¿Entiendes? Es una cuestión que el ser humano se ha empeñado y que no quiere entender, que quiere seguir y seguir, porque está necio, porque está orgulloso en su propia sabiduría. Pero la creación misma nos muestra el poder de Dios. Quiero que vayamos un ratito a Job. Mira lo que dice acá, Job 12, 7, 9. Mira lo interesante, ¿no? Que le dice aquí Dios a Job y le responde, porque Job estaba un poco incrédulo también acerca de Dios. Job era un personaje que al principio había escuchado de Dios, pero que luego después dice, ahora te conozco, dice. Lee Job, lee este libro de Job. Y mira en el verso 7 al 10 lo que dice. Dice, en efecto, Job dice, mira lo que él hace y te invita a ti, por si acaso. Pregunta ahora a quiénes, a las bestias, a los animales, y ellas te enseñarán. Wow. ¿Quieres una evidencia de Dios? Pregúntale a tu gato. Ahí está la evidencia, ¿no ve? Tu tarso. Pregúntale. ¿Sabes qué va a decir el tarso? Dios existe, Edilsa. Pregúntale a tu perrito, al Timber, ¿no ve? Claro, pregúntale. Algunos conocemos sus mascotas acá, por si acaso. Yo conozco sus mascotas. ¿Qué te va a decir? Dios existe. Amén. Pregunta a las bestias, ellas te enseñarán. A las aves del cielo, ellas te mostrarán. Versículo 8, por favor. Dice, y habla a la tierra, ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Versículo 9. Mira, anda por todo el mundo, anda a buscar todos los animales. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Wow. Por eso los científicos están así, ¿no? Yendo tras lugar y lugar. A ver, vamos a ir a investigar esto, lo otro, aquí, allá, allá. Y todo el tiempo la misma excusa que utilizan la ciencia es la evidencia de Dios. Y un día ellos van a caer por la misma excusa que han utilizado la ciencia. Porque la ciencia les va a avergonzar a ellos. Porque la ciencia te dice justamente la existencia de Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios? A través de su creación. Amén. Mira la creación y ahí vas a encontrar que Dios es un Dios artista, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios ordenado. Salmos 19, 1 al 4. Aquí David, que escribe este salmo, inspirado también por el Señor, por Dios, ¿no? Dice el versículo 1 al 4, vamos a leer acá. Este salmo habla justamente de la creación también y cómo la creación tiene un lenguaje que nos está hablando. Dice verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Qué dice ahí? Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. O sea, la creación está hablando todo el tiempo, día tras día, noche tras noche. Hace rato cantábamos una canción, ¿no? Cuadro de tu amor, ¿no? Y realmente, o sea, la mañana que dice ahí, ¿no? Que nos permite ver la misericordia de Dios.
¿Sabes qué dice Jesús? Que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Cada día que sale el sol es porque Dios es bueno. Dios es bueno. Porque si Dios fuera malo ya nos mata, ¿no? ¿Me entiendes? Cada día puedes ver la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Pablo tiene razón al decir, no tienen excusa. Dile al que está a tu lado, no tienes excusa. Dile. No tienes excusa. No hay forma alguna de que tú puedas negar la existencia de la creación, la perfección. No hay. Quedarás avergonzado. Amén. Romanos 1:21. Vamos al verso 21. ¿Estamos entendiendo esta mañana? ¿Sí? ¿Amén? Qué bueno. Yo quiero animarte que puedas volver otra vez a los fundamentos y conocer a Dios. ¿Amén? Estamos avanzando. Dice así. Pues habiendo conocido a Dios. Hace rato decía, hay una manera de cómo aún las culturas lejanas conocen a Dios. ¿A través de qué? De la creación. Y habiendo, dice, conocido a Dios, ¿qué ocurre? No le glorificaron como a Dios. Entonces, muchas de las culturas tienen este problema. No es que no quieren adorar a Dios, sino el problema es que están adorando a un Dios incorrecto. ¿Entiendes? A un Dios incorrecto, ya sea de su mente, de la misma creación, han levantado a su propio Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darles a conocer el Dios que no conocen. ¿Amén? Como Pablo dijo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ahí está el término, se enorgullecieron, se pusieron orgullosos, se cerraron, ¿en qué? En sus razonamientos, en sus ideas. Por eso el hombre es loco, porque todo el tiempo piensa y filosofa y esto y lo otro y se confunde. Y oye, cuántas corrientes ideológicas hoy en día existen, cuántas locuras de la mente hoy existen. Se envanecieron, se encerraron en su razonamiento, y su necio corazón, ¿qué fue? Fue entenebrecido. No quieren entender, no quieren aceptar. Por eso una de las cosas que siempre yo digo cuando a veces me dicen, pastor, ¿y podemos charlar? Yo soy ateo. Yo siempre pregunto, ¿y tienes la voluntad? Porque si tú no tienes la voluntad, te puedo dar un sinfín de evidencias, pero ¿de qué me serviría si tu necedad es más grande que la evidencia? ¿Me entiendes? ¿De qué me va a servir? Hasta Dios podría venir y mostrarse, pero si tú sigues en tu necedad, ¿de qué te va a servir? Por eso es muy importante que entendamos la humildad. Es un factor clave para conocer a Dios. Y ahí es importante que tú declares y digas, sí, realmente no conozco, pero quiero conocer a Dios. Si viene alguien a mí, evolucionista, agnóstico, escéptico, etc., y me dice, ¿sabe, pastor? Yo realmente quiero conocer, no tengo lo suficiente, pero quiero. Ahí podemos trabajar. Podemos trabajar. ¿Me entiendes? Y ese es el deseo que debería haber en ti. Que tal vez hoy digas, no conozco mucho a Dios, de verdad lo admito, pero yo quiero conocerlo. Amén. Quiero saber quién es Él. Se envanecieron. Ten cuidado, dile al que está a tu lado, con tu corazón, dile. Amén. Ten cuidado con la necedad, que se entenebrezca tu corazón, ¿no? Cuidado. El verso 22 dice, profesando, mira cómo se profesan, cómo se declaran ellos, sabios, ¿no ve? Profesan ser sabios, y quienes no creen en lo que dicen, ¿cómo les llaman a ellos? Necios, ignorantes. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Porque eso dicen los que hoy en día los colegios manejan ese argumento. ¿Tú eres cristiano? Ah, cristiano seguro ignorante. Te han lavado el cerebro seguro. Queridos, tenemos que cambiar eso. Amén. Tenemos que cambiar, que realmente haya en nosotros una evidencia, una razón, una convicción fuerte de por qué creemos. No solamente es una ilusión, no es un afán, no. Que haya conocimiento, como dice Pedro también, que sepamos defender nuestra fe en mansedumbre. Amén.
que sepamos eso. Pero ellos se hacen sabios, pero en realidad son necios. Porque no quieren realmente entender lo que Dios está transmitiéndoles día tras día. Y el verso 23 ya señala la consecuencia. ¿Sabes cuál es la consecuencia de no creer en el Dios verdadero? De no querer conocer al Dios verdadero. Dile que está todo idolatría. Idolatría. Pero ¿sabes qué es idolatría? Idolatría no es por si acaso tener un altar, un Dios ahí, una estatua si tú quieres, y velitas. Ese es idólatra, miren. ¿Sabías que tú puedes ser también idólatra sin tener eso? ¿Sabes qué es idolatría? Te voy a dar un concepto más específico y conciso de lo que es idolatría. Idolatría es adorar o venerar, dicho el término no interesa, pero es adorar o venerar a alguien que no sea Dios, el Dios verdadero. Eso es idolatría. Si tú lo adoras a tu mascota, ¿qué eres? Idólatra. ¿Me entiendes? Si tú adoras a tu esposa, te adoro, mujer. Idólatra. Porque no puedes adorar. ¿Sabes? Algunos dicen cuando están enamorando, yo te adoro. Mal, idólatra. Porque solamente la adoración, mira, es exclusivo de Dios. Es de Él, a Él tienes que rendirte, a Él tienes que adorarle, reconocerle, a nadie más. No tienes que arrodillar, no me sabes arrodillar. Ya pues mamita, no. Solo a Dios tú puedes arrodillarte, humillarte. Eso es idolatría. Pero sabes, cuando tú no crees en el Dios verdadero, de algo eres idólatra. Algo idolatras. Y hoy en día, ¿sabes cuál es la idolatría más grande en el mundo? El humanismo. El humanismo. Si no hay Dios, yo soy Dios. Eso es lo más importante. Yo creo en mí mismo. Yo creo en mi poder, en mi capacidad. ¿Sabes cuántas películas hoy son humanistas? Que dicen justamente eso. Cree en ti, cree en tu poder, tú puedes. Cree en tus sueños, tú eres grande. Tú has sido hecho para triunfar en el mundo. Es humanismo. ¿Y sabes qué es eso? Idolatría. A ti mismo. Porque te valoras más. Te endiosas más. Te preocupas más de ti que de Dios. Te sirves más a ti que a Dios. ¿Qué dice Pablo? Prefiero menguar, pero que Él se engrandezca. Eso no es idolatría. Pablo dice, vamos a morir por su causa. Eso no es idolatría. Saber que yo dependo de Él, que mi vida es dirigida por Él, que me humillo ante Él, que reconozco su voluntad antes que la mía. ¿Me entiendes? Cuidado con la idolatría. ¿Amén? Y esto es lo que ocurre, dice verso 23, cambiaron la gloria de Dios, lo que realmente merecía Dios, ser glorificado, incorruptible, y lo cambiaron, dice, a semejanza de imagen de hombre corruptible, empezando a adorar cosas que no es Dios, que es la creación, aves, cuadrúpedos, reptiles. Y ahí podía añadir Pablo que en esa época no existía el humanismo, hasta podía poner ahí hasta el mismo hombre ha terminado adorándose a sí mismo. ¿Sabes por qué estamos como estamos? Por nuestro orgullo. ¿Por qué está este virus ahorita? Es nuestro orgullo, queridos. Es el afán del ser humano que está consumiendo y destruyéndose a sí mismo. ¿Qué dice Jesús? La maldad se multiplicará. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Y no estoy diciendo que el virus se va a ir o no se va a ir. Estoy hablando de la maldad del ser humano. Porque la peor cosa que lleva al hombre a desenfrenarse es su propia idolatría, de verdad. Si tú lees la Biblia satánica de Lewis creo que es, Anthony Crow, ¿no? Si no me equivoco, ¿no ves? ¿Estoy bien? Muy bien, pero estoy confundiendo entre personajes. Si tú lees la Biblia de Satanás, ¿sabes cuál es el primer precepto importante del satanismo?
es justamente eso. No necesitas hacer nada más que otra cosa que creer en ti y hacer lo que tú quieras. En eso se resume la ley satánica. Haz lo que tú quieras. Porque sabe Satanás que si hacemos eso, las cosas van a empeorar. Y esa es la ley que ahora se está rigiendo por el humanismo. ¿Amén? Ok. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Amén? No al Dios que te han enseñado tus papás, por si acaso. Y quiero que te olvides del Dios que te ha enseñado tu colegio, tus papás, o el Dios que has visto en las películas ahí. Olvídate. A partir de ahora vamos a conocer al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que se ha manifestado, porque Él se ha dado a conocer. Amén. Y Él nos va a decir cómo es. Y ahí vamos a tener seguridad en el Dios que realmente se ha manifestado. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios porque no es un Dios extraviado, porque no es un Dios encerrado, es un Dios que se ha dado a conocer y puedes conocerlo. Amén. Va a depender de tu deseo de que tú le conozcas. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias Dios, gracias porque tú te has dado a conocer. Si podemos hoy tener este privilegio, si podemos hoy, Señor, saber quién eres tú, no es por nosotros, no es por una investigación nuestra, no es por un afán o el orgullo nuestro, es porque realmente tú te has dado a conocer. Y tú estás ansioso de que el mundo te conozca. Tú anhelas que el mundo te conozca. Esta mañana sé que hay personas aquí, y muchos de los que estamos aquí, que vamos a reconocer eso. Señor, te conocemos tal vez en poco, tal vez nada te conocemos, pero queremos conocerte más, queremos saber más quién tú eres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que este tiempo de enseñanzas de domingo nos puedan llevar a un conocimiento mucho más grande y podamos admirarnos y podamos decir, wow, ese es Dios, qué grandioso es Dios. Podamos decir, como dijo Job, había escuchado de Dios, pero no lo conocía, y ahora lo conozco, ahora sé quién es Él. Te pido, Dios, que seas tú con tu Espíritu Santo dándonos esta capacidad, porque dice tu palabra que si tú no nos das, no vamos a poder conocerte. Pero que en este momento venga tu Espíritu Santo a nuestras vidas para hablar, para que no sea una simple teoría el hecho de seguirte, para que no sea simplemente una emoción de por qué estamos aquí o una tradición familiar, sino porque estemos convencidos de que te vemos, de que tú eres real, que estás aquí. Llévanos a ese nivel, Señor. Llévanos, Dios.